Una traslación corresponde a un desplazamiento que se le hace a un punto, a una figura, respecto a un mismo vector, que llamaremos vector de traslación. O sea, si tenemos un punto aquí en el 1,2 y lo llevamos de alguna forma al 5,3, quiere decir que se aplicó un vector tal que aumentamos 4 unidades en x, o sea, el vector va a corresponder a 4, y una unidad en y, o sea, 1. Entonces el vector traslación va a ser 4,1. Y si esto fuese una figura más grande, a cada uno de esos vértices tendríamos que aplicar el mismo vector. La rotación corresponde a un movimiento circular que está compuesta por, primero, un ángulo con respecto al que se gira un punto, una figura, y un centro de rotación. O sea, desde qué punto voy a fijar y voy a poder girar. Es importante que sepamos a la hora de rotar el ángulo es que se rota y dónde se está rotando. ¿Con respecto a qué? Decimos que el ángulo de rotación va a ser positivo si es antihorario, contra las manecillas del reloj, y negativo si es que es horario, o sea, con las manecillas del reloj. Típicamente en las preguntas ustedes asuman que siempre va a ser positivo a menos que digan lo contrario. Y lo que muchas veces van a tener que rotar va a ser respecto a 90, 180, 270 y 360 grados. Y yo tengo una estrategia que me gusta decir como la estrategia del ADN, que corresponde a mover con esta figura de un ADN las coordenadas según 90, 180, 270 y 360 grados. Y para eso, para que quede bien esto, en rotación antihoraria positiva, tenemos que poner signos negativos acá, en cada uno de estas intersecciones, esquinas del ADN, que el número, o más bien la coordenada, se va a llevar. Porque cuando se rota en 90 grados, tenemos que va a ser menos y, pero ahora va a ser x. O sea, me queda menos y en las abscisas, en el eje x, x, pero esta vez x igual, pero en las ordenadas. Después, de nuevo, queda menos x y menos y, se lleva ese signo. Entonces me queda menos x y menos y. De nuevo, ahora y cambia de signo, me queda menos y, o sea, positivo. En tanto, el x se lleva el signo todavía y te queda menos x. Y finalmente, el menos x queda menos x, o sea, positivo, e y que estaba positivo, y volvimos a donde partimos que está correcto. Y ustedes se fijan que en la tabla es lo mismo. Y en caso de ser un sentido negativo, horario, los signos menos quedan simplemente al otro lado, y eso es el mismo procedimiento. Cuando estamos rotando fuera del origen, porque antes solamente rotamos pensando que era en el origen, en el 0, 0, tenemos que hacer estos siguientes pasos. Primero, hacer la resta entre P y Q, donde P corresponde al punto que queremos rotar y Q el punto con el cual estamos girando respecto. En este caso la operación nos queda menos 2,3, menos 1,5, y esto es igual a menos 3, menos 2. Luego rotamos, como si hicimos antes, en este caso 180. Y siguiendo con el valor que tenemos acá, hacemos el ADN, ponemos los signos menos, y nos queda primero menos 2, más menos 3, después menos 3, 2. Por tanto, me queda 3,2. Y luego sumamos a este punto que llamaremos P', el punto del cual estamos rotando. Entonces nos queda 3,2 más 1,5, que eso es igual a 4,7. Y ese es el valor final. Si se fijan, luego la simetría puede ser axial, que es reflexión respecto a una recta, o central con respecto a un punto. Cabe mencionar que los lados correspondientes son iguales en tamaño, tanto para la axial como para la central, pero en la central se hace en verdad una rotación en 180 grados. Por eso aquí los puntos quedan en distinta orientación. Cabe mencionar una cosa importante, que si nosotros hacemos una reflexión en torno al eje X, lo que cambia, en verdad, es el eje Y. En tanto, si hacemos una reflexión en torno al eje Y, lo que cambia es el valor del eje X, pero siempre en términos del signo. Y si hacemos una simetría central, lo que cambia es el signo de ambos. En esta pregunta la idea es ir descartando, porque nos dicen de qué forma no podemos llegar al triángulo B a partir del triángulo A. Si partimos con esta, la primera, con una simetría y luego con una traslación, sí, se podría, porque con la simetría, por ejemplo, axial, podemos reflejar el A, que nos quede invertido hacia el otro lado, y después lo movemos hacia B. La B es lo mismo que la A, pero en sentido inverso. Luego nos dicen con una traslación de un vector 4,1 y luego con una rotación. Pero ahí tenemos un problema con el rotación, porque si nos damos cuenta, al rotar esto, la figura va a quedar en distinto sentido respecto a B, porque queremos que en B quede reflejado y no rotado y cambie su orientación, porque lo importante al fin y al cabo es tener algún tipo de simetría, como aquí ocurre, 3 simetrías, o sea, es como tenemos 2 extras en verdad, pero con una ya basta, mientras sea impar, y después una traslación, ticket, y después
Aquí tenemos dos traslaciones, pero en verdad las traslaciones como son vectores los podemos sumar y es como que hacen uno. Entonces como tenemos una simetría y una traslación también podríamos obtener b, siendo c la única forma en que no ocurre eso.